Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2024. Llegamos a la emisión 668 del programa institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hoy vamos a traer a la memoria del pueblo colombiano y del mundo entero uno de los sucesos más aberrantes perpetrados por el ELN en su primera etapa, que fue el ataque terrorista del grupo criminal contra la población civil del municipio de San Pablo Bolívar, perpetrado el día 6 de enero de 1972 con ocasión del séptimo aniversario de la aparición del grupo terrorista en Simacota, Santander. Este episodio tiene una gran cantidad de eventos posteriores y anteriores que indican que es el principio del fin de la dictadura terrorista de Fabio Vázquez Castaño dentro de ese grupo y del primer ELN, que coincide con una serie de eventos internacionales muy importantes, ya que si el año 71 fue convulso, como lo hemos venido analizando, el 72 fue peor y lo inició el ELN con ese ataque terrorista y las FARC con el asesinato de unos campesinos en Santander y en el Huila. Pero además hubo acciones del EPL. Fue el año del terrorismo internacional con ocasión de los crímenes cometidos por terroristas palestinos en la Villa Olímpica de Múnich y otros hechos que se fueron sumando al desgobierno del señor Misael Pastrana Borrero, que andaba buscando una prolongación del Frente Nacional en contubernio con el Partido Liberal y desde luego con la ambiciosa, con la avaricia, con la intención soberbia del señor Gerard Restrepo, que ya estaba haciendo campaña nuevamente a ver si lo reelegían en el 74, luchando internamente en el partido con Julio César Turbay y Alfonso López Miquelsen, otros dos descompuestos politiqueros de igual ambición a este sujeto. Entonces lo que vamos a ver hoy es un contexto de toda esta fenomenología para que nos unifiquemos en criterios todos respecto a lo que ha sido el drama de Colombia y la enorme irresponsabilidad de todos esos politiqueros que hoy cuestionan a Petro y hacen parte del origen de que este sujeto también descompuesto haya llegado al poder en Colombia. Adelante, mi coronel. Para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama político en Colombia a inicios de 1972 y cuál era la situación política en Colombia, graficada de manera magistral por el caricaturista Chapete? Pues no solo Chapete, sino también Pepón, que era muy conocido, le atacaron durísimo a los políticos en ese momento lo que ocurría. Resulta que el artículo 122 de la Constitución era la muletilla que tenían los politiqueros para atacar al gobierno o los que estaban en el gobierno para utilizar los recursos de las emergencias que da el Estado para hacer lo que querían. Y mm, estaba en boga una propuesta de emergencia económica que estaba haciendo el señor Pastrana antes de inventarse el UPAC, que fue una de las formas de paliar su sistema económico en su gobierno. Eh, Planteó Pastrana al final del año 71 que era necesario hacer una emergencia económica para darle plenos poderes al presidente con el fin de que a manera dictatorial tomara una serie de decisiones de medidas económicas, entre ellas la ya consabida de siempre, a la que recurren todos los eh, gobernantes en Colombia de la reforma tributaria. Entonces, de manera burlona, le dice en la primera caricatura, el ministro de Hacienda se le acerca y le dice al presidente feliz 122, o sea, refiriéndose al artículo de la Constitución. Y luego le dice feliz 1972, señor presidente. Luego presenta una caricatura del energúmeno Lleras Restrepo diciendo que él
le aplicó varias reformas al 122 y que ahora le van a aplicar a él 122 reformas. Satírico, pero cierto. Luego presenta el salón elíptico donde reúnen los congresistas con una ventana oscura que se le alcanza a leer ahí entre líneas, que es la entrada al Mega 122. Ya, el humor de Pepón era finísimo y había que entenderlo a un nivel alto. Y luego aparece un campesino que es el que siempre va a salir afectado con todas las reformas tributarias y lo que se haga en cuestiones económicas, diciendo que lo único que le daba miedo era que declararan la emergencia y el aterrizaje fuera de barrigazo. Un chispazo propio de Pepón y de un intelectual de la política. Y mm, aparece luego un lord inglés mirando la constitución colombiana y dice, estos colombianos sí son más vivos que nosotros. Los ingleses inventamos la monarquía constitucional y ellos inventaron la dictadura constitucional. Todo esto parecen chistes como para sábados felices, pero si uno se va a la época, se va al momento histórico o mira nuestra historia como ha sido, es eh, el humor político del señor Pepón lo que nos indica es que somos una vergüenza como país y una vergüenza toda esta taifa de descompuestos que han desgobernado y que siempre han utilizado ese tipo de artilugios y de argumentos para desgobernar y el pueblo colombiano se ha aguantado todo eso. Y producto de todo ese desgobierno es que las guerrillas y el terrorismo y el comunismo han aprovechado el entorno para hacernos daños y todos tan felices como en la propaganda de Johnny Walker. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles fueron las conclusiones del Sínodo de Obispos realizado entre finales de 1971 y comienzos de 1972, cuyo tema central fue la cercanía de algunos clérigos católicos con los terroristas del ELN? Bueno, en esta pregunta mi coronel González es más experto que nosotros. Le pedimos el favor que nos explique a la audiencia en qué consistió ese sínodo, por qué se hizo y cuál era el fondo del asunto. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Eh, Recordemos que a mediados de la década de 1960 se efectuó el Concilio Vaticano II, que reunió a muchos obispos de todo el mundo, todos los obispos de todo el mundo, y se dictaron unas ideologías lideradas por Juan Pablo II, perdón, por el, el Pablo VI. de Pablo VI. Pablo VI, su santidad Pablo VI, perdón, eh, que tratarían, el fondo del tema a tratar era la justicia social. Entonces ya ahí, desde ese comienzo ya se iniciaba a dar una idea de tipo político y no tan religioso. Entonces decidieron crear una comisión que se llamó el Sínodo de Obispos y que se reuniría posteriormente. Esta reunión se efectuó ya para los finales de los 60 o comienzos de los 70 y dictó todavía otras ideas aún más de tipo de ideología política y ya no tan religiosa. Pero como eso era a nivel mundial, entonces aquí en Latinoamérica se reunió el CELAM, que es una congregación de, de obispos de Latinoamérica, ya a nivel latinoamericano. Y ahí comenzó a influirse entonces mucho las teorías de la teología de la liberación, que ya eran bastante socialistas y bastante revolucionarias. De tal manera que sectores de la iglesia se volvieron bastante beligerantes ante las injusticias sociales que siempre existen en todos los gobiernos de todas las naciones y todos los tipos de gobierno de los países. Y de esa manera, entonces, para ser más puntual, unos sacerdotes españoles muy imbuidos del socialismo español, lógicamente, que fue muy fuerte, que suscitó, recordemos, la Guerra Civil Española. Entonces se vinieron a Latinoamérica y aquí comenzaron a actuar más en el campo pues, popular
creándose sacerdotes obreros y otra serie de ideologías y el Jesucristo liberador, y etcétera, etcétera. Y se vincularon al ELN y ya llegamos entonces aquí a nuestra tierra y a nuestra realidad. Y comenzaron a influirle esas ideas que por medio de ellas se juntaban los conceptos del cielo con los conceptos del infierno. El infierno era el comunismo. Y en el caso del ELN, creo que mi coronel, si no me vaya la memoria, era el del maoísta, el que venía de China. Entonces, de esa manera se vinculó, quien lo creyera, los conceptos de un gobierno celestial, teológico, con un gobierno comunista, terrenal y ateo, para acabar de ajustar. Entonces se juntó lo celestial con el ateísmo y se pusieron de acuerdo porque a través del Partido Conservador, quien los apoyó la iglesia entonces porque no quería las reformas que proponía el Partido Liberal, entonces terminó la iglesia haciendo parte directa o indirectamente, pero a través del ELN muy directa porque comenzaron a apoyar logísticamente, ideológicamente y doctrinariamente al ELN en una guerra interna de terrorismo. Creo que de pronto espero haber dejado claro cómo sucedió el fenómeno. Muchas gracias, doctor. Exactamente. Entonces, el sínodo de obispos en el Vaticano, en lugar de ser una reflexión interna de cómo multiplicar la fe, fue más bien una reflexión para cómo multiplicar la injerencia política de la Iglesia, en especial en el tercer mundo, donde estaba infiltrado el comunismo. Correcto, mi coronel. Perdón. Ha hecho usted una explicación laica muy exacta de la realidad nacional. Perdón. Muchas gracias, doctor. Adelante, mi coronel, con la pregunta. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del sur de Bolívar y cuál es el contenido de la impactante imagen de terroristas del ELN con un trapo como la insignia del grupo criminal que izaron en el mástil de la destruida estación de policía donde estaba nuestro pabellón nacional? Pues afortunadamente hemos rescatado para la historia estas realidades y analicemos primero la primera parte de la pregunta. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de San Pablo Bolívar, que en síntesis viene a ser la importancia geoestratégica del Magdalena Medio Bolivarense e inicio de lo que se llama ya el Bajo Magdalena, porque es más o menos donde se cruzan o entrecruzan los caminos del río Cauca, o donde inicia el río Magdalena a buscar caminos para encontrarse con el río Cauca más adelante y formar el Bajo Magdalena y el Bajo Cauca, obviamente. El municipio de San Pablo Bolívar, como lo vemos en el círculo, que lo pintó el periódico, o los periódicos de la época lo pintaron en sus páginas eh, informativas sobre la violencia en Colombia, vemos que está ubicado a orillas del río Grande de la Magdalena, que va subiendo de sur a norte con destino hacia el Océano Atlántico. Que ese municipio esté enclavado en un punto que es vital para el desarrollo de la zona, porque está cerca de otro municipio muy importante, Puerto Wilches, que tiene ya un ferrocarril importante que une al nordeste antioqueño o a Antioquia con el oriente en Santander y Cesar. También vemos que el municipio está ubicado en el sur de Bolívar y que es cercano al Cesar, a las Mojanas, al nordeste antioqueño, al Bajo Cauca antioqueño, y si baja por el río, pues está en el departamento de Santander, puede cruzar el, la parte plana y comenzar a subir hacia la cordillera y está en Bucaramanga, o subir hacia el Cesar para llegar a las planicies del sur del Cesar y extenderse al oriente a la serranía de la Motilonia. O puede también descender hacia el suroccidente o al occidente y entrar en la zona minera, zona agrícola del nordeste antioqueño, zona ganadera también, del Bajo Cauca y al oriente antioqueño, un poco más al sur, a los municipios de Puerto Nares, San Luis, San Francisco, Cocorná, Caracolí, eh,
y otros que han sido sede del crecimiento del ELN. No en vano, los hermanos López Arroyave fueron epicentro en esta región y en esa época eran los contactos directos que tenían los curas terroristas en el monte, que eran varios, entre ellos Domingo Laín. Y la foto a la que se refiere la pregunta, pues es impactante ver terroristas del ELN vestidos con el liqui de la Revolución Cubana y con un trapo con las insignias del grupo terrorista, exhibiéndola como el éxito luego del asalto criminal al municipio y la destrucción del cuartel, y luego cuando arriaron el pabellón nacional y subieron este trapo anunciándole al mundo que el ELN controlaba esa zona. Es algo que no se puede olvidar y ahí están tanto los bandidos como algunos funcionarios civiles ayudándoles a hacer el show a los bandidos después de lo que sucedió. Adelante, mi coronel. Entonces, ¿quiénes fueron los policías heridos y agentes asesinados durante el ataque terrorista del ELN contra de humildes habitantes del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar el 6 de enero de 1932? Pues primero que todo hay que resaltar al agente Omar González, un muchacho de 25 años que murió combatiendo como un héroe, como un león, y los bandidos le arrojaron ácido a la cara y lo desfiguraron completamente en el momento que era el que más les ofrecía resistencia. También quedaron heridos el agente Orlando Chavarría y el agente Orlando Mosquera. Y el más grave de los tres fue el agente Luis Montenegro, quien se alcanza a ver en la foto siendo curado por una enfermera en el hospital de Barranca Bermeja, el más cercano al sitio, ya que se nos olvidó decir, esa es la yugular del petróleo colombiano que une a Santander con Antioquia, y ahí está el ELN desde su inicio destruyendo la economía nacional y haciéndole daños a Colombia. Mi coronel, ¿cuál fue la primera información transmitida a la opinión pública por parte de los medios de comunicación relacionada con el ataque terrorista del ELN contra humildes habitantes del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar el 6 de enero de 1972? La primera información y lo más impactante que se circuló en los medios de comunicación es esta foto que vemos ahí, cuando el mismo agente que estaba siendo atendido en la foto en Barranca fue trasladado a Bogotá y es bajado de un avión y va a ser trasladado a la clínica de la policía. Y la información fue que en el ataque terrorista del ELN había muerto el agente Omar González y que los delincuentes se han llevado a 8 secuestrados, que habían estado presentes Fabio Vázquez Castaño y el cura Domingo Laín, y todo el tiempo los medios de comunicación resaltan que el más virulento de todos era Domingo Laín, que habían sacado a las personas de las casas, los habían eleccionado, y públicamente Fabio Vázquez Castaño, pero en especial el cura Laín, con su acento español y el ceseo y sus gafas, era inconfundible, con un megáfono en la mano, era el que más le insistía a la población civil que le dijeran todo lo malo que han hecho esos agentes de policía que habían secuestrado para fusilarlos ahí en el parque en presencia de todo el mundo. Imagínense ustedes un cura que hablaba de Dios y de la revolución social y del cambio de los ricos por los pobres, incitando al pueblo a hacer un motín y a linchar a los agentes del orden. Entonces la gente le decía que no y volvía y preguntaba e insistía, fue el más persistente, buscando que le validaran fusilar a los agentes. Tenía sed de sangre el curita bandido. Y luego llamaron con lista en mano a 4 personas de las que estaban ahí, que eran, porque todo el pueblo ha salido, no han dejado a nadie en las casas, eran más o menos 200 terroristas sacando a culatazos a todo el mundo de las viviendas y concentrándolo en el área urbana para que los terroristas los aleccionaran.
y secuestraron a 4 ganaderos, 4 finqueros. Uno de esos ya lo han secuestrado el año anterior y les ha pagado una suma elevadísima de la época, 200.000 pesos, y lo volvieron a secuestrar. Entonces, así el, eh, el periódico informó y también agregó luego ya en las páginas interiores que había habido 3 heridos, eran los 3 agentes de policía que mencionamos ahora, Montenegro y los otros 2, y presentaron esta foto que da la imagen de que quienes conocemos las zonas rurales en Colombia, y sobre todo estos poblados tan olvidados del estado central, sabemos que lo más presentable que hay son la iglesia o la capilla, las instalaciones municipales que por lo general son bien construidas o medianamente bien construidas, y el cuartel de policía y la inspección de policía, y algún colegio o alguna escuela que tiene una buena construcción. Lo demás es muy endeble, quizás el negocio más próspero de los comerciantes que tienen alrededor de la plaza y mercado sus centros de ventas, algunas casas de bareque viejas, y esa es la vida en estos municipios. Entonces, se sobreentiende que al municipio y al departamento le ha costado mucho, y al mismo país, al Estado Nacional, financiar la construcción de un cuartel de estos, y aquí lo vemos cómo quedó, que lo incendiaron, lo destruyeron, le colocaron explosivos, e inclusive, como ya dijimos, le lanzaron ácido a los agentes que estaban atrincherados adentro para obligarlos a salir por las quemaduras que les producía el ácido que les lanzaban. Y se relacionó que había 3 heridos, y también la forma tan atroz como quedó el cadáver del agente González, a quien, como no podían derrotar en combate porque se atrincheró bien y les ofrecía bastante resistencia, le destruyeron su fisonomía con ácido los delincuentes. Y esto pues no lo cuenta nadie, ni el señor de Rux, pero ahí están los archivos. ¿Qué hacemos si la verdad está contada desde esa época y lo que hay es que traerla y ponerle en primer plano? Mi coronel, ¿cuál fue el monto inicial calculado del robo perpetrado durante el ataque terrorista del ELN contra humildes habitantes del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, el 6 de enero de 1972? Los periodistas que llegaron al sitio comenzaron a hacer una especie de balance muy grosso modo, pero calculando lo que se han robado los bandidos en el pueblo y lo que le han causado daños al municipio. Entonces, haciendo la suma, preguntándole a cada comerciante lo que le robaron, viendo cómo dejaron los centros comerciales que había en ese momento, los negocios, eh, mirando los libros de contabilidad que estaban al día en la tesorería del municipio, y mirando también los archivos de contabilidad de Telecom, sumaron y concluyeron que era más de 8 millones de pesos lo que se han robado, tanto en dinero como en mercancías. Contaban que abrieron los almacenes, amedrentaron a los dueños y comenzaron a repartirle a todo el mundo lo que encontraban, productos de primera necesidad. Algunas personas se lo devolvieron a los dueños y otras se quedaron con eso. Eh, Al dueño de la única farmacia que había en el centro del poblado, eh, le robaron 73.000 pesos que tenía en efectivo para pagarle a los proveedores médicos que llegaban a reabastecerlo, y además se robaron un poco de medicinas y elementos de curación para tenerlos, obviamente, con el grupo terrorista. A la Caja Agraria, que tenía ahí su sede, también le robaron lo que en ese momento había en la bóveda, que no era mucho, afortunadamente, pero también la robaron. Y a los juzgados de le robaron también todo lo que tenían. Y a la gente que fueron sacando de las casas, al que le encontraban un reloj o un anillo o algo que tuviera valor, se lo llevaban, porque todo era para la revolución. Y esto también es un tema que se debería poner sobre la mesa de conversaciones con el ELN para que devuelvan todo lo que robaron e indemnicen a las víctimas. Pero obviamente eso no va a pasar. Sin embargo, aquí lo traemos a colación
porque son hechos reales ocurridos en San Pablo Bolívar en el año de 1972. ¿Cómo sucedió la puesta en libertad de 6 delincuentes que se encontraban detenidos en la cárcel municipal del Poblado y por qué lo hicieron los terroristas del ELN? Pues entre los bandidos iba un tipo de aspecto o de acento costeño. Se presume que era José Manuel Martínez Quirós, que entró a la cárcel, que no era una cárcel estructurada como la de ahora, o como debe ser, sino era dentro del mismo cuartel de policía que estaba separado en dos sectores. Un sitio donde llevaban a las personas arrestadas por cometer alguna actividad contra el orden público normal, es decir, un borracho que se enfurece y causa algún problema, alguna pelea, algún, algo menor, que los inspectores de policía tenían la facultad de arrestar a alguien. Y la Policía Nacional, pues, de cumplir la disposición del inspector. Y también había un sector que era donde tenían presos a las personas que condenaban los jueces de la zona, pero más o menos ahí convivían todos porque lo separaba era una fila de rejas, por la mitad un patio. Allí llegaba el terrorista este, que se supone que es José Manuel Martínez Quirós, se echó un discurso encendido a favor de la revolución cubana y le ordenó a otro bandido que rompieran las rejas, destruyeron los candados, las cadenas y sacaron a todos los delincuentes que estaban en la cárcel y los liberaron. ¿Por qué lo hacían? Porque de esa manera demostraban primero que ellos eran los que estaban ejerciendo supuestamente la ley y hacían lo que les daba gana. Y segundo, buscando que todos los zampones que eran iguales a ellos se unieran al grupo. Y ahí aparecen los nombres de los que estaban detenidos. Inclusive había una mujer que estaba siendo investigada ahí por la justicia y tenía sus problemas. Adelante, mi coronel. ¿A cuáles razones se podría atribuir la conducta asumida por el sargento viceprimero Luis Francisco Verdugo y 3 agentes más que no combatieron en la madrugada el ataque terrorista del ELN contra humildes habitantes del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar el 6 de enero de 1972? Pues el puesto de policía tenía 8 unidades, como dicen los policías, y el comandante era el sargento Luis Armando Verdugo, comandante del puesto. Este caballero cometía un error que fue muy común en muchos de los comandantes de la Policía Nacional en esa época, que era una nula coordinación de las medidas de seguridad. Y a pesar de estar en zonas de gran peligro por la presencia de los bandidos, ocurría siempre lo mismo y eso nos tocó presenciarlo muchas veces a quienes fuimos comandantes de unidades de contraguerrillas, de llegar al amanecer a un pueblito de estos y encontrar solamente un policía de turno cabeceando ahí al lado de un radio que se escuchaba en todo el pueblo. Todo el mundo sabía lo que estaban comunicando de los policías porque se escuchaba. Además que en los televisores se a veces interceptaba a la señora y se escuchaba perfectamente las comunicaciones de la Policía Nacional. Y no tenían ninguna coordinación, casi nunca se quedaban los agentes en el poblado. La mayoría de ellos eran casados y vivían en casas particulares con familias y algunos se llevaban el arma para la casa, otros la dejaban en el armerillo de la estación. Entonces eran sitios muy vulnerables. Cuando comenzó el asalto, se le cuestionó mucho a este suboficial que no tuviera nada previsto, a pesar de que la información era reiterativa, que en cualquier momento lo iban a asaltar, pero él no tomó medidas correspondientes, no la creyó, como diríamos coloquialmente. Le asaltaron el poblado y lo único que hizo fue dejar a la esposa en la casa y buscar una palmera de coco y subirse ahí y esconderse mientras pasaba el asalto. 3 agentes más que vivían por fuera, que eran casados, hicieron lo mismo, se escondieron y como no aparecían, se pensaba inclusive que los bandidos se los han llevado para fusilarlos. Entonces sí hay una irresponsabilidad táctica del suboficial.
El solo hecho de no haber dirigido a sus unidades cuando se presentó el combate lo cuestiona muchísimo y demuestra que no tenía ninguna medida de seguridad coordinada, ni ningún plan alterno, ni ninguna coordinación particular con ninguno de los que vivían por fuera, y dejó a expensas del que estaba de comandante de guardia o de turno que atendiera el ataque, mientras los tres que vivían en el cuartel se despertaban sorprendidos y no tenían mayor cosa que hacer. Y por eso fue que murió uno de los tres y los otros quedaron heridos. Y luego los bandidos coparon el cuartel, se robaron las armas del armerillo que quedaban, las municiones, la dotación completa, el radio de comunicaciones, y le prendieron candela a los archivos que tenía la Policía Nacional y el juzgado. Esa fue la historia y eso podría explicar la conducta del suboficial, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cómo podríamos describir la despedida hecha por la Policía Nacional al féretro del valeroso agente de la policía Omar González, vilmente asesinado por los terroristas del ELN en el municipio de San Pablo Bolívar? Pues fue un hecho que conmovió mucho al puerto petrolero, que de por sí ya era muy convulso. Acababa de salir el puerto petrolero del famoso paro de 1971, que fue muy intenso, que fue muy conocido en el país y que paralizó la refinería por un poco de tiempo, hasta que tuvieron inclusive que dar la orden el comandante, el general Rodríguez Líbano, de que militares asesorados por ingenieros asumieran el uso de las máquinas para que no se parara del todo la economía nacional y capturar todos los bandidos que dirigían el paro. Entonces el puerto estaba ya muy alterado, se había producido hacía poco también la captura de una gran cantidad de terroristas urbanos del ELN, entre ellos los familiares de Lara Parada, y la situación era de mucha tensión, mucha prevención. Entonces el sepelio de este agente de la policía fue muy concurrido. La catedral principal, con asistencia total de toda la policía que estaba disponible ese día en el puerto petrolero, más agentes de Bucaramanga y otros municipios que enviaron a acompañar el féretro, y la mayoría de los funcionarios de Ecopetrol, que no eran sindicalistas del abuso, estuvieron allí, representaciones de los colegios. Fue muy sentida la despedida de la gente porque muy pronto se supo dentro de la población la forma tan vil como asesinaron los terroristas y la sevicia con que le arrojaron eh, ácido a su cuerpo para que se rindiera, e inclusive se decía que después de rendido le han regado más ácido al cadáver. O sea, una atrocidad que no tiene comprensión, y mucho menos que los curas torcidos de la iglesia estuvieran promoviendo ese tipo de acciones tan atroces. ¿Por qué la noticia inicial del regreso sanos y salvos de los secuestrados y los agentes del orden resultó inexacta? Porque inicialmente se dijo, mi coronel, que el ELN había soltado a todos los rehenes, o sea, los cuatro señores que secuestraron, y que también había soltado a los policías que estaban desaparecidos. Y pues no había la facilidad tecnológica de ahora, sino que tocaba esperar de un día para otro para que el medio impreso corrigiera lo que había dicho, a menos que se publicara una edición extraordinaria. Entonces las informaciones fueron inexactas. Algunas personas decían que era que los policías que no han aparecido en el momento del ataque habían sido secuestrados por los bandidos y que probablemente asesinados. Luego se comenzó a decir que los secuestrados por la edad no podían caminar muy rápido al ritmo de los bandidos y que habían preferido soltarlos. Pero con el paso de los días quedó comprobado es que no era como decía la gente o como se había rumorado, sino que los que habían aparecido eran los policías que no han combatido por estar en sus casas y porque no tenían armas allí, sino que las armas las han dejado en el cuartel.
comenzando por el comandante, que no tenía ninguna medida de coordinación, o sea, no estaba ejerciendo el mando el señor. Y las informaciones de que los señores habían sido liberados, los secuestrados, pues quedaron en el aire y la Policía Nacional envió una delegación allá y lo mismo el ejército para esclarecer bien los hechos, pero desafortunadamente así se publicó la primera notificación de lo sucedido. ¿Qué aspectos podríamos resaltar del relato de uno de los agentes sobrevivientes al sangriento ataque terrorista del ELN contra humildes habitantes del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, el 6 de enero de 1972? Bueno, coronel, hay muchas cosas que dijo uno de los sobrevivientes y también vemos que las fotografías hablan más que los hechos, ¿no? En la fotografía de la parte inferior muestra cómo quedaron los estantes de la única droguería del pueblo que fue asaltada por los terroristas. Se robaron ellos lo que más necesitaban y luego repartieron a diestra y siniestra entre el poblado todas las cosas, otras las tiraron al río, otras las destruyeron, causando pues graves daños a la economía y sobre todo al mismo municipio, porque después de eso, ¿quién se atreve a montar otra farmacia a sabiendas que llegan los terroristas y le causan todos estos daños? Y eso no nos lo cuentan, no nos recuerdan el daño tan tenaz que los bandidos le han hecho a la población. Entonces relatan que cuando los concentraron en el pueblo, el que más insistía que los fusilaran era el cura Domingo Laín, y que ahí había otro cura que se presumía que era uno de los que han sido más vehementes en Bogotá, pero que no lo podían certificar, que también estaba Fabio Vázquez Castaño y se rotaban el megáfono con el cura, y que había un niño de 12 años, más o menos 13 años, que andaba ahí con los bandidos, que era uno de los más agresivos, y con una carabina San Cristóbal, que era casi más grande que él, amedrentaba a los pobladores y los golpeaba con la culata, ejerciendo un tono autoritario frente a los civiles que lo miraban, primero sorprendidos y segundo con rabia de lo que ocurría. También relata este señor, este agente sobreviviente, que cuando los tenían ahí en el show humillante, amarrados por la espalda y fuera de eso, unidos uno con otro por los brazos y los iban a fusilar, que el agente García, uno de los sobrevivientes, eh, le increpó de frente al terrorista Domingo Laín que si lo iba a matar, lo matara de una vez y que dejara de hacer payasadas. Entonces eso alebrestó a la población, que comenzaron a gritarle en coro a los bandidos que respetaran la vida de los policías, que no le hicieran más daños al poblado y que se fueran. Entonces, eh, ante esa situación que ya se le estaba saliendo de las manos a los bandidos, eh, rodearon la plaza, amenazaron con disparar a quien no pusiera cuidado y echaron un discurso explicando las causas de la revolución y diciendo que ellos estaban actuando en nombre de los pobres, eh, con todo ese daño que acaban de hacer. Como no aparecían los demás policías, se suponía que era que otro grupo ya los tenía secuestrados afuera, y después comenzaron la retirada y el más vehemente hasta el último momento que estuvo en el pueblo fue el cura Domingo Laín, incitando a que se uniera la gente a la revolución a pesar de lo que acababan de ver y el salvajismo que acababan de cometer. Coronel, ¿cuál fue el primer lamentable desenlace de la persecución de los soldados del ejército a los terroristas del ELN que eran responsables del ataque contra los humildes habitantes del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, el 6 de enero del 72? Como fue un hecho sorpresivo e imprevisto, ya que las tropas estaban concentradas más cerca a Barranca Bermeja y Ayondó, donde había otras células del ELN y de las FARC. Entonces, la movilización de unidades fue muy rápida
algunas helicoportadas, otras en vehículos terrestres y otras a pie. Y cuando se estaba tomando hasta ahora el dispositivo, una patrulla que iba bajo el mando del sargento Roberto María Pérez entró en contacto con los bandidos, con uno de los grupos de bandidos que han dejado montando emboscadas para dilatar el avance de las tropas. Infortunadamente allí cayeron el sargento y dos soldados y también quedaron otros tres soldados heridos. Una emboscada con explosivos y con tiradores en la cual pereció inmediatamente el suboficial. Eh, Eso pues motivó un desplazamiento del comandante del ejército hasta la zona, del director de la Policía Nacional, del comandante del Departamento de Policía y de unidades de la Fuerza Aérea para hacer los reconocimientos y el apoyo al desembarco de las tropas en el sector donde se ha producido todo este acto delictivo. Y la Policía Nacional concentró las unidades de granaderos que tenía en distintas partes y las envió directamente allá. La situación se puso muy tensa, pero infortunadamente 2 días después del asalto al municipio ocurrió este hecho del cual hablaremos posteriormente más en detalle. Eh, entonces esto significa el gran daño que los terroristas le han hecho al país y mientras todo esto sucedía, como lo veremos más adelante, la dirigencia política andaba en otro escenario muy distinto. ¿En qué ocupaciones politiqueras andaba el presidente Misael Pastrana en ese momento? Bueno, vamos a resumir esto de la manera más concreta para entender lo que pasa. Primero, en el año 68, el señor Lleras Restrepo hizo una reforma agraria que, según él, esa era la solución a todos los problemas de la violencia y que ya Tiro Fijo y los demás comunistas armados no tendrían ninguna razón para seguir armados. El Instituto Nacional Agropecuario, INA, que era una especie de una cadena de bodegas a nivel nacional que le compraba a los campesinos y luego vendía los productos, era una entidad del Estado y por ser del Estado era incompetente, llena de corrupción y de pérdida de recursos, pero así funcionaba. Y el INCORA estaba haciendo la legitimación de tierras. Entonces, al finalizar el año 71, así como los obispos hicieron su sínodo en el Vaticano, al señor Pastrana se le ocurrió hacer un sínodo en Chicoral, Tolima, para reestructurar la reforma agraria que no estaba funcionando y otras pautas del desarrollo agropecuario en Colombia. Y ahí asistieron, como siempre, los dueños del país, inclusive los izquierdosos, que hicieron el pacto de Chicoral, como se conoce ese acuerdo, que ha tenido tantos amigos como enemigos, que en síntesis lo que hacía era replantear las propuestas de la reforma agraria, y por eso era que el señor Gerard Restrepo insistía en que todo su trabajo se lo querían acabar. Pues es el primer elemento para tener claro de cómo estaba la situación. La guerrilla había infiltrado la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y tenía mucha fuerza en todas las decisiones que se tomaran al respecto. Entonces ya entendemos que había un punto bien complejo que no se resolvía de la noche a la mañana. Sabemos que la ascensión a la presidencia del señor Pastrana fue producto de un fraude que lo había hecho precisamente el señor Lleras y que ahora Pastrana era el que le desarmaba su ley bandera, que era la reforma agraria con la cual se quería reelegir nuevamente el señor Lleras. En cuarta medida, el señor Pastrana ya estaba en conversas, lo dicen los campesinos, con los dirigentes del Partido Liberal y Conservador, si eso había sido tan bueno, esa paridad de partidos en el gobierno, ¿para qué acabarlo? Lo que había era que prolongarlo en el tiempo que les había salido una maravilla. Y entonces tenían varias razones. Recordemos que el señor Pastrana, ya lo habíamos hablado aquí en otro episodio, hablaba de la continuidad porque a él le parecía que eso era una maravilla. Esa continuidad era lo máximo que le podía pasar a Colombia y que esa convivencia, según él, porque convivencia no era nada, ¿cierto?
del Frente Nacional era la más conveniente y que él había sido un árbitro de que eso se cumpliera y que lo que le pedía a los partidos políticos era que la mantuvieran porque si no, cómo nos iban a seguir repartiendo embajadas, consulados, ministerios, contratos, nombramientos y repartijas? Había que estar ahí en la jugada. Lo segundo era que él veía que la violencia no se había extinguido, pero no era por falta de claridad de los partidos, sino era por falta de continuidad en el poder, que la forma de resolver la violencia era que ellos siguieran ahí, o sea, eternamente destruyendo a Colombia, que para eso estaban los militares y policías que se mataban por ellos. Tercero, que él le pedía lealtad a los directivos de los dos partidos a que cumplieran con los pactos de cuervos que han hecho Lleras Camargo y Gómez Castro, porque eso era lo que le convenía a Colombia. No, eso era mentira, no le convenía a Colombia, les convenía a ellos. Lo otro, que, que por ahora es lo que recomendaba era que no se reconociera para nada la ANAPO, porque ese tercer partido lo que hacía era destruir la unidad nacional y el Frente Nacional. Imagínense ustedes los demócratas que hemos tenido en Colombia, y son los que nos han hablado de democracia y de libertades, y son los que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que Petro es un dictador. Por eso, con sobrada razón, veíamos el chiste de Pepón, que un lord del almirante del gobierno inglés decía que ellos se han inventado la monarquía constitucional, pero que los de aquí eran campeones que se han inventado la dictadura constitucional. Y ahí vemos semejante esperpento dicho por un presidente de la República y como ustedes lo ven publicado en primera plana de los periódicos de ese día, diciéndole a los dos partidos tradicionales que hicieran lo que fuera porque no existiera ese tercer partido. Lo otro era que él decía que él iba a mantener la imparcialidad en los debates, pero no en los debates teniendo en cuenta el tercer partido u otros partidos, no. En los debates entre liberales y conservadores para que se siguieran repartiendo el poder. También les decía que les recordaba que los dos partidos eran responsables de que con su comportamiento se mantuviera no la democracia, no la libertad, sino que se mantuviera la repartija de poder del Frente Nacional, o sea que buscaran una estabilidad entre ellos, que lo demás era cuestión de taparlo con tierrita. Y que su gran decisión era que él iba a actuar como fuera para evitar que se deshiciera el Frente Nacional y utilizaría los recursos que estuvieran a su disposición. Y lo otro que les proponía era hacer una unión de los partidos en torno a un propósito bipartidista sin tener en cuenta ninguna corriente diferente o ninguna disidencia, porque había que bloquearle también el camino al MRL, ya que ellos intuían que el presidente tenía que ser nuevamente Gerard Restrepo, iba a tener problemas con el señor López Miquelsen, que se avisoraba como el candidato de 74. Y por último, que los invitaba a una serie de reuniones para hacer unos acuerdos políticos, económicos, fiscales y sociales para que el bipartidismo se arraigara. Entonces, si esto no es cavernario, si no, esto no es la demostración de que el Frente Nacional fue una farsa, pues ahí sí que entre el diablo y escoja. Y luego el periódico El Tiempo publica un editorial de esos ambivalentes que ha caracterizado a los pensadores políticos colombianos, en los cuales resalta el editorialista del Tiempo, el señor Santos, ese día, que cómo se les ocurre no escuchar semejante proclama del presidente Pastrana, que nunca en la historia de Colombia había habido un hombre tan conciliador y de tanta visión estratégica y política del país como Pastrana, que estábamos frente a un genio de la creación de la política, que era el producto, obviamente, de la gran obra que han hecho Alberto Lleras, Guillermo León Valencia y Carlos Lleras Restrepo. O sea, los tres descompuestos que han desgobernado durante el Frente Nacional eran los héroes y los adalides de Colombia. No nos lo estamos inventando, aquí está la prueba fehaciente de cómo ocurrieron los hechos y cómo se planteaban acuerdos en la sombra y cómo el deseo de continuidad de esos dos partidos fue lo que originó tanto el robo de las elecciones al general Rojas como la posibilidad para que los comunistas crearan otro grupo
llamado el M-19, que inició a hacerle daños a Colombia hace 50 años y hoy, con uno de sus descompuestos terroristas integrantes del grupo, nos sigue destruyendo el país ahora como presidente. Mi coronel, ¿qué otros hechos resaltantes se hicieron evidentes relacionados con los fraccionamientos internos de la ANAPO? Es que las desgracias nunca vienen solas, como dice el viejo adagio castizo. Sabemos que tan pronto se produjo el robo al general Rojas Pinilla, y no es invento nuestro, sino que la historia lo cuenta de mil maneras, eh, el nuncio apostólico y unos obispos que tenían la sede muy cerca de la casa del general lo visitaron temprano, tan pronto se conocieron los supuestos resultados finales y lo convencieron de que no fuera a alebrestar a la gente, porque primero se rompía el pacto ese de cuervos que tenían del Frente Nacional que no servía para mayor cosa, y segundo porque la gente se iba a alebrestar y el país iba a entrar en una guerra civil y en una conmoción que además no le convenía a Estados Unidos porque tenía el gran problema del Vietnam y meterse en tantos, y tenía la Guerra Fría viviendo con Rusia en Europa y estaba en conversaciones con China para evitar que Mao Zedong se uniera con Moscú. Entonces lo convencieron al general que no se fuera a meter en camisas de 11 varas porque entraríamos en una crisis, y el general, a nuestro juicio, le faltó carácter y se quedó callado y permitió que hicieran semejante farsa y le robaran las elecciones. Entonces, inmediatamente los sectores anapistas, que como ya sabemos, la ANAPO no era ningún partido político estructurado, que fue otro error del general, sino era una montonera igual que el peronismo, era otra montonera eh, surgida de un caudillo popular, de un credo de la gente que no encontraba caminos y veía que había aparecido un líder al cual seguir, que era el general, y lo seguían, pero eso no estaba estructurado porque él, con todos los líos jurídicos que ha tenido y con las dificultades que se le presentaban, no ha tenido el tiempo suficiente ni los medios para estructurar un partido. Entonces era más bien como una masa amorfa, grandísima, que lo seguía y que había ido creando de manera casi independiente en cada región a los dirigentes, que obviamente tan pronto se presentó el problema, cada uno comenzó a tirar para su lado porque la disciplina de partido no era clara. Entonces ahí nos viene la primera enseñanza para lo que necesita Colombia. Por eso insistimos tanto desde Fundel. Antes de lanzarnos a hacer locuras y como salvadores, hay que organizar esto con una estructura, una ideología, una estrategia y tener una identidad que sea comulgada por todos. De lo contrario, ocurren esos fenómenos. Entonces comenzaron las guerras internas en Antioquia, en Santander, en el Tolima, y se fueron formando dos líneas muy claras. Una que era la que seguía la visión del general, que había que esperar para las elecciones del 74 y recomponer internamente la NAPO y darle una estructura orgánica más sólida y un contenido para que se presentara como un partido serio y además que tuviera la capacidad jurídica y operativa de enfrentar lo que estaba proponiendo el señor Pastrana, que muy habilidoso había cambiado la reforma agraria, que era uno de los puntos que más atraía gente hacia la NAPO, y también había hecho el pacto de Chicoral para desvertebrar esa reforma, y de paso estaba proponiendo una maniobra oscura de los partidos para alargar en el tiempo lo que han hecho en las elecciones del 70. Como vemos, no son palabras menores, y la aparente sonrisa y bondad del señor Pastrana Borrero, y como lo veían como el buen tipo, tiene mucha responsabilidad en lo que nos ha pasado después de los 70 en Colombia. Entonces el columnista Enrique Santos Calderón, que era uno de los eh, guerrilleros del Chicó, como lo llamaban en esa época, que acababa de llegar de París en plena efervescencia de la Revolución del 68, la había vivido y llegó a Colombia como el héroe de la juventud y hablaba de pequeños burgueses, de la oligarquía, o sea,
un aristócrata colombiano con lenguaje de momento. Y como era hijo de los santos, pues ahí tenía columna gratis en el tiempo y opinaba lo que quería. Y así dijera insensateces que las ha dicho toda la vida, pero era uno de los poderosos del tiempo porque ¿quién se metía con el niño Enrique si tenía a papi en los directivos y al tío de director principal del tiempo? Ahí no había nada que hacerle. Mientras el otro hermanito fumaba marihuana a raudales y con el paso del tiempo llegó a ser presidente de Colombia. Hablo de Juan Manuel. Entonces, esos personajes, o ese personaje Enrique Santos escribió una crónica en la cual cuestionaba si la Napo tenía un programa revolucionario, si realmente era comunista o era centrista, o si era el partido personal del general, o qué era la Napo, que entre otras cosas es otra revisión histórica que hay que hacer para determinar exactamente qué fue la Napo, que fue un fenómeno social y político, eso no se puede negar, una realidad, pero cuáles eran sus alcances o cuáles eran las intenciones de cada uno de los que decían seguir al general, o fue la oportunidad que encontraron los desesperados, los anarquistas, los comunistas que no tenían cabida en la línea maoísta o en la línea Moscú, en la línea de La Habana, o fue un fenómeno que se dio como consecuencia del asesinato de Gaitán unos años antes, o fue el producto del gran gobierno que hizo el general Rojas. O sea, hay muchos interrogantes todavía por resolver respecto a la NAPO, y más o menos algunos de ellos los hizo este señor Enrique Santos en la columna que escribió, e inclusive puso sobre el tapete por qué el Partido Comunista decía que no, que ellos no compartían la línea ideológica de la NAPO, pero que sí compartían que fuera contestatario contra el bipartidismo y contra esos esquemas. Como vemos, ahí está reflejada la historia de Colombia y hay muchísimas, pero muchísimas enseñanzas para quien quiera hacer política en Colombia ahora, porque está hecha la radiografía de nuestro ADN y de la forma, con la facilidad que en Colombia surgen movimientos políticos y al poco tiempo ya están divididos, inclusive dentro de la izquierda, por el problema de la falta de identidad, de construcción de cultura organizacional y de proyectos a largo plazo. Y eso pues naturalmente se refleja en el desorden que hay en el gobierno, porque los que van a gobernar después son los que viven de todas estas trapisondas al interior de sus colectividades para llegar a ejercer el poder, y naturalmente para poderse sostener tienen que hacer cosas iguales o peores a las que hacen en la carrera hacia el trono. Como diría el pensador francés, el diablo es Dios mientras llega al trono. Mi coronel, entonces, ¿qué lectura podemos dar a las medidas políticas tomadas por el gobierno nacional cuando al mismo tiempo que el ELN atacaba el municipio de San Pablo en Bolívar y exigía 2 millones de pesos por la liberación de los secuestrados, las FARC asesinaban 2 soldados en Cimitarra? Pues que las medidas que tomó el gobierno nacional en ese momento fueron equivocadas. El señor Pastrana era empeñado en mantener a unas castas descompuestas en algo que no tenía razón, que por no haber democracia participativa, lo que se hizo fue profundizar un problema, que al general Rojas Pinilla le faltó talante para manejar mejor el problema. Parece que ya estaba muy enfermo y que inclusive se ha lanzado a las elecciones del 70 víctima de un cáncer que lo estaba carcomiendo y no lo dejaba actuar bien, que desafortunadamente lo que lo acompañaba a él no tenía el nivel de estadista, que el señor Pastrana y el Partido Liberal y todos los que integraban las dirigencias son los responsables de lo que nos pasó, que se le trasladó la responsabilidad al ejército de ir a controlar el municipio de San Pablo, y la decisión genial que tuvieron fue: el municipio de San Pablo tiene unos corregimientos grandes, entonces enviemos unas tropas a Vijagual, otras a Bocas del Rosario, otras a Cantagallo y otras al casco urbano de San Pablo, y que el ejército asume el control con una compañía completa, y de ahí no se mueve hasta que el presidente de la República no diga lo contrario, a sabiendas que en cualquier momento ocurría otro hecho de violencia en los alrededores y el ejército tenían que quitarlo de ahí, porque con qué otra tropa iban a combatir ese problema. O sea,
politiquería al máximo nivel y la decisión del presidente, muy brillante, fue enviar a los comandantes de las fuerzas que fueran al sitio a tomar el control. Entonces vuelve el contrasentido. Si los militares no deben participar en política, ¿para qué les entregan esas responsabilidades? Nunca nadie ha podido explicar eso. Pero lógico, la explicación es que los políticos lo que les interesa es estar libres de la mayor cantidad de problemas posibles para tener la menor cantidad de responsabilidades en la solución de las situaciones del Estado, mientras ellos están dedicados en Bogotá y en las principales ciudades a hacer coordinaciones, componendas y contratos, que para eso hay soldados y policías que se maten por ellos, y que el pueblo allá, que siempre ha sido de ignorantes y de brutos, siga metido en su violencia interna, que aquí nosotros nos repartimos el poder. Entonces las FARC, que también estaban creciendo en Santander, aprovecharon para asesinar a dos personas más en Cimitarra, sacándolas de sus fincas y diciéndoles: si ustedes el año pasado le dieron duro al ejército en Cimitarra después del asalto al consorcio maderero, ahora estamos nosotros aquí, vengan, métanse con nosotros a ver si con nosotros es igual. Y asesinaron a dos personas que decían que eran informantes de la fuerza pública o que habían participado como guías contra el ELN cuando fueron dados de baja los bandidos que han secuestrado a los alemanes. Y como si fuera poco, entonces ya se aclaró definitivamente que los señores que se había sacado el ELN del poblado estaban secuestrados y que si no les pagaban 2 millones de pesos de la época, no los liberaban y finalmente las familias tuvieron que pagar, el ejército se tuvo que retirar de San Pablo, la guerrilla siguió asesinando gente en Santander y hasta el día de hoy el ELN no ha pagado un solo día de cárcel por todos estos crímenes. Mi coronel, ¿qué credibilidad y futuro de paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por el ELN desde sus inicios hasta 60 años y que hoy siendo iguales, siguen siendo iguales o peores? Pues la conducta del gobierno de Pastrana en ese tiempo era atornillarse al poder y hacer las componendas que fueran, porque además lo hizo público el señor Pastrana. Dos partidos desconociendo al resto. Hoy, Petro, y en ese tiempo también andaban en diálogos y conversaciones y buscándole soluciones clandestinas al problema sin que llegaran a nada. Hoy Petro hace exactamente lo mismo. Tiene un grupo de descompuestos que lo acompañan en distintos cargos y está buscando prolongar el pacto histórico a lo que dé. Entonces, si somos sensatos con nuestra historia y con nuestra realidad, nos damos cuenta que el problema son los unos y los otros y que ninguno de los dos merece estar ahí, ni los descompuestos que han desgobernado, ni estos delincuentes que acompañan ahora a Petro, ni mucho menos él. Y que en ambos casos la narcodictadura cubana ha estado mediando a pesar de ser la gestora de la violencia. Y que en ese interregno lo único que ha habido es sangre, violencia, destrucción, tragedia y miseria. Pues se necesitaría ser uno muy iluso pensar que con un origen tan similar, a una situación tan similar, y con los mismos elementos constitutivos de ese desorden, va a cambiar de la noche a la mañana solo porque dos terroristas, uno desmovilizado y otro todavía activo, se dan la mano frente al jefe de los terroristas latinoamericanos. Ahí sí sería pecar de ingenuos y ser parte de la legitimación de un problema que nos tiene agobiados desde hace varias décadas. Mi coronel, guardemos con reverencia un minuto de silencio en homenaje a la memoria del agente de policía Omar González, del sargento del ejército Rodrigo María Pérez y el soldado Carlos Daniel Reyes, asesinados en el ataque terrorista del ELN contra humildes habitantes del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar el 6 de enero del 72.
Adelante, mi coronel. Su comentario, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muchas cosas se podrían decir aquí, inclusive seguir haciendo radiografías, pero como nada se resuelve solamente con radiografías, vemos que la solución, quizás en este episodio, nos queda aún más clara porque hemos tocado vectores y sectores neurálgicos. Uno de ellos, la responsabilidad tan inmensa de las decisiones de las castas políticas en cada momento de la historia colombiana, cómo esas decisiones inciden en los hechos posteriores. Cuando se hizo el pacto de Chicoral, el señor Pastrana lo presentó como la panacea de su gobierno y al mismo tiempo la gestión de Luis Carlos Galán como ministro de Educación y era la transformación que él le daba al país, al mismo tiempo que invitaba a que liberales y conservadores se mantuvieran en el poder. Hubo una agitación social muy fuerte. Los profesores que ya estaban infiltrados hasta los tuétanos por el comunismo y las guerrillas en los sindicatos agrarios partieron en dos: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUCO, y unas terminaron apoyando directamente las guerrillas y otras no tanto. Y eso estableció como una diferencia de clases entre las dos líneas de la ANUCO. El ELN siguió creciendo con la teología de la Iglesia de la Liberación, que estaba relacionada con los movimientos sacerdotales de izquierda en el planeta. Y los demás politiqueros siguieron empeñados en destruir a Colombia. Quiere decir todo eso que está fallando algo muy serio, que es la concepción de la forma de hacer política y de dirigir el Estado, y que eso requiere un cambio estructural. Y cuando hablamos de cambio estructural, estamos hablando que no son coyunturas circunstanciales, sino que es transformar toda eh, el conglomerado que constituye la esencia de la política y del Estado. Y eso solamente lo pueden hacer los partidos políticos. Pero hablemos, claro, partidos políticos, no empresas de delincuentes comerciantes de votos, que es lo que hemos tenido aquí en Colombia. Síntesis: mientras no se construya un proyecto político serio, a largo plazo, que piense en que los colombianos cabemos todos en este país, nuestro territorio, y que los recursos que tenemos son para explotarlos en beneficio de todo el conglomerado, no habrá solución. Y estas imágenes como la de dos terroristas dándose la mano, aplaudidos por otro terrorista, seguirán siendo reiterativas porque hay unos que le han hecho mucho daño al país con las armas y otros con la robatina y el desgobierno. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Aunada a la intención de consolidar redes sociales que respaldaran la plataforma política de la guerrilla, el ELN realizó incursiones en el sur de Bolívar, en los municipios de Simití y Morales, y en el sur de Cesar, en Aguachica y Gamarra, buscando fortalecer su presencia en toda la región del Magdalena Medio y expandirse desde allí hasta el noreste antioqueño. Esta acción terrorista fue a los 6 años de la toma de Simacota. Como se trataba de la primera aparición pública del ELN, la organización quería dar a conocer las motivaciones que alentaban su resistencia armada y el proyecto de país que querían alcanzar. El manifiesto, firmado por Vázquez y Medina Morón, con los seudónimos de Carlos Villarreal y Andrés Sierra, se convirtió en una declaración programática que contenía los principales presupuestos ideológicos de la organización: la denuncia a la concentración de la riqueza y se decía por los imperialistas norteamericanos, el rechazo del Frente Nacional a la oligarquía de ambos partidos y a la división política del pueblo colombiano entre liberales y conservadores, la necesidad de enfrentar la violencia de la oligarquía reaccionaria con la unidad del pueblo y la lucha revolucionaria. Pero para entonces, el momento de los sacerdotes enajenados por la teología de la liberación manipulaban a los campesinos y estudiantes para ingresar a sus filas, una sociedad descompuesta, un gobierno que quería desviar el plagio de las elecciones. Y hoy este gobierno hace esfuerzos efímeros para negociar con estos
terroristas que han cometido todos los delitos que ante una autoridad judicial serían condenados a penas intramurales, pero no es así. Y a diario estos guerrilleros siguen cometiendo estos mismos delitos con el beneplácito del gobierno y el pueblo colombiano empecinados en su paz total. Bien lo tenemos que decir, la paz no puede construirse sobre el desconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente de los derechos de los niños, los hombres y mujeres, militares y policías que estas organizaciones criminales han cometido contra ellos a lo largo y ancho del país. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Ortiz. Y a esto que usted dice le agregamos que nos faltó decirlo, la acción perversa de los puritas de la teología de la liberación, que dice que en nombre de Cristo Salvador y de Cristo Redentor y de los cambios de comportamiento moral, ético y colectivo de la sociedad, lo que han hecho es impulsar el terror, el comunismo y la violencia. Y con todo lo que usted describe, pues el cuadro nos queda completo y ya indica que no más diagnósticos, lo que necesitamos es soluciones profundas a partir del conocimiento de la realidad. Esta noche continuaremos con la actividad académica, los análisis, y los invitamos a que mañana y pasado mañana también nos acompañen, que habrá actividades normales dentro del proceso siempre de formar estadistas, comisión de estrategas y de formar conciencia de país a partir de hechos reales y no de humo como suelen vender los politiqueros. Un feliz día para todos y mil gracias por su compañía y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.